Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar de la gestión de productos con el siguiente índice. La ubicación del Product Manager en la compañía, sus principales tareas y finalmente 6 herramientas muy utilizadas: el análisis PEST, DAFO, las 5 fuerzas de Porter, el ciclo de vida del producto, el análisis matricial y las curvas de tecnología. Venga, vamos al tema. Empezamos con este esquema que nos debe recordar a la secuencia de desarrollo de nuevos productos que vimos en el vídeo 38 de Time to Market. Tenéis el enlace en la descripción. En una organización por procesos, un equipo multidisciplinar seguiría el flujo del producto, desde la idea hasta el lanzamiento. El Product Manager es una figura cuya posición depende del tamaño de la empresa, desde un director de división o unidad de negocio a un mando intermedio que dependa de alguno de estos departamentos. Y depende también del sector. Por ejemplo, en automoción, el Product Manager tendrá un perfil más técnico, mientras que en gran consumo estará más orientado a la marca y, por lo tanto, más relacionado con trade marketing. También puede ser un coordinador que se inserta en la organización, tal y como lo hemos representado aquí, con el objetivo de gestionar una línea de productos y conectar la dirección con los equipos de desarrollo. Sus funciones pueden ser muy variadas y compartidas con marketing, ingeniería, operaciones y comercial. A continuación, las veremos con cierto detalle. Vamos a clasificar las tareas desde las más estratégicas, pasando por las técnicas hasta las operativas. La estrategia y la innovación deben partir del conocimiento de nuestra situación actual y en relación al mercado, debiendo analizar resultados históricos en cuanto a ventas, márgenes o cuota de nuestros productos, así como una evaluación de nuestra imagen, cultura, habilidades y las oportunidades que presenta el entorno. Especialmente debemos identificar los usos de nuestros productos y la experiencia de usuario de los distintos segmentos de clientes, prestando también atención a la competencia, a las nuevas tecnologías y a las tendencias del sector que puedan condicionar el futuro. Este diagnóstico nos permitirá afinar la planificación estratégica con la definición de la visión a largo plazo, que casi seguro conlleva una nueva oferta de productos, debiendo definir objetivos de volumen, ingresos previstos, calendario a medio plazo y el desarrollo de estrategias de crecimiento, penetración, desarrollo de producto, de mercado o diversificación, internacionalización, digitalización, etc. El planteamiento estratégico nos puede llevar a cuestionar la estructura organizativa y las funciones de los integrantes del sistema. Ya hemos visto que la figura del Product Manager será muy sensible a esta definición. Mientras que en una organización funcional puede haber especialistas ubicados aguas arriba para la creación y mejora de productos y otros aguas abajo para su promoción, en la estructura plana y horizontal que propone el Lean, el Product Manager sería un coordinador más genérico del proceso completo. En cualquier caso, los Product Managers deberán trabajar en equipo, ya sea para coordinar los departamentos o si se agrupan por productos para que estos se complementen y compitan lo mínimo entre ellos. En este apartado estratégico podemos incluir una primera definición del modelo de negocio con las soluciones que vamos a proporcionar a los clientes objetivo, el modelo de ingresos y costes, recursos y actividades clave, etc. Y finalmente, el Product Roadmap, es decir, la definición del proceso de desarrollo de nuevos productos. Aquí vamos a bajar al detalle en el plan de marketing del producto en cuestión, teniendo en cuenta aspectos como la coherencia con la gama, nuestra capacidad de fabricación y tecnología disponible, el sistema de distribución existente, así como la patentabilidad o el riesgo de entrada de competidores. Habrá que definir el posicionamiento del producto, diferenciación, liderazgo de costes o nicho, y respecto a la competencia, líder o seguidor, así como decisiones de integración o subcontratación y estandarización o adaptación. Y todo lo referente al mix de marketing, las famosas 4 Ps, atributos del producto, la marca, el envase, las distintas líneas, sobre el precio, desnatado o penetración, según la competencia, aplicación de descuentos, etc. En la promoción, publicidad, marketing directo, fuerza de ventas, merchandising, etc. Y punto de venta o distribución, estructura del canal y relación con los intermediarios. Las características deseadas del producto deben traducirse a especificaciones de ingeniería, debiendo analizar su viabilidad económica y técnica interna, es decir, su fabricabilidad, proceso, tiempo y costes sin penalizar la eficiencia, o externa, valorando la compra del producto o alguno de sus componentes a proveedores. El Product Manager supervisará también las tareas de operaciones para velar por el cumplimiento del plan de producto, participando en las pruebas de concepto,
prototipos y preseries. Y en el lanzamiento, soporte y formación a los comerciales, explicando las propiedades del producto, el mercado objetivo y el enfoque de la venta. Apoyo en el desarrollo de la publicidad, participación en eventos, contacto con los primeros usuarios e intermediarios, atención a los medios, etc. El último gran apartado es la gestión de la cartera de productos existentes, donde deberemos mantener actualizado el portfolio del producto, características técnicas, control del presupuesto, histórico de resultados, precios, canales de distribución, etc. Incrementar la utilidad y calidad de los productos y reducir sus costes, por ejemplo, características no importantes. Incrementar el número de clientes y su frecuencia de uso. Gestionar la gama, incorporando o eliminando referencias en un equilibrio entre variedad y una repetición inútil que solo añada complejidad. Recoger aportaciones del personal de ventas y realizar previsiones de la demanda, ajustes de precio o intervenir en pedidos especiales. También visitar a clientes y comunicar mensajes a través de los distintos canales, como el contenido web, publicidad y en las relaciones públicas. Finalmente, el seguimiento del comportamiento de los productos con métricas como la adquisición y pérdida de clientes, satisfacción, reclamaciones, vida del cliente, ingresos promedio, etc. Para terminar, vamos a ofrecer una visión global de las principales herramientas estratégicas que nos permitan realizar un análisis estructurado. Empezando por el estudio del entorno general mediante el PEST, que estudia los factores político-legales, estabilidad, regulación, patentes, normativas laborales, fiscales, medioambientales, etc. Los factores macro, como el desarrollo económico, los tipos de interés y de cambio, y la evolución de los precios. Los factores sociales en cuanto a la demografía, estado del bienestar, estilos de vida, distribución de la riqueza, nivel educativo y cuestiones culturales y éticas. Finalmente, los factores tecnológicos, investigación, desarrollo, innovación, comunicación, acceso y costes energéticos, etc. Vamos a continuación con las 5 fuerzas de Porter para analizar el entorno específico de la empresa, la intensidad de los competidores existentes, el poder de negociación de los proveedores y clientes actuales y la amenaza de entrada de nuevos competidores y productos sustitutivos. Una vez definido el entorno y tras un buen autodiagnóstico, la empresa puede formular su análisis DAFO y reconocer sus puntos fuertes y débiles internos, productivos, humanos, financieros, etc., y externos, mercado, clientes, competidores, etc., con el objetivo de reflexionar acerca de las estrategias a desarrollar. Especialmente en Product Management, hay que hablar del ciclo de vida del producto, que tras su desarrollo pasa primero por una fase de introducción, donde hay que darlo a conocer, en una evolución lenta. De tener éxito, en la siguiente fase, las ventas empiezan a crecer y se mejora y estandariza el producto, lo que permitirá reducir el precio. En la madurez, se alcanza el máximo de ventas y de rivalidad entre competidores. Progresivamente, el producto pierde cuota de mercado en la fase de declive, donde hay que reinventarlo o mantener la posición hasta el lanzamiento de productos sustitutivos. La teoría del ciclo de vida del producto se relaciona con la matriz propuesta por Boston Consulting Group. Cuando las perspectivas de crecimiento son altas pero nuestra cuota de mercado es baja, el producto es un interrogante, ya que se suele encontrar en una fase inicial, con potencial pero incierto. Los productos estrella son los que han conseguido crecer y alcanzar una elevada cuota de mercado, por lo que hay que invertir en ellos. De las vacas lecheras no se espera un gran crecimiento, pero siguen dando buenos resultados y el objetivo será mantener la posición y cosechar el esfuerzo de las etapas anteriores. Finalmente, los productos perro tendrán una escasa rentabilidad y futuro, al tiempo que consumen recursos, por lo que hay que plantear su retirada. Finalmente, las curvas S de tecnología, que relacionan el ciclo de vida de dos productos sucesivos. En la fase de madurez del producto antiguo, se empieza a desarrollar el nuevo, que por disponer de una tecnología más avanzada, es capaz de alcanzar cotas de desempeño más elevadas en menor tiempo, convirtiéndose en producto sustitutivo. La compañía debe estar, pues, muy pendiente de cualquier innovación y mejora que permita dar este salto y renovar la cartera de productos. Muy bien, espero que os haya gustado este capítulo dedicado a la gestión de productos. Gracias por vuestra atención, un saludo y hasta el próximo vídeo.